El martes pasado encontré un sujetador que no era de mi mujer debajo del asiento del coche. Lo más curioso era que ni siquiera era su talla ni su estilo, mucho más atrevido de lo que Clara se pondría jamás. En ese momento, me reí solo, medio nervioso, pensando que sería algún error tonto, tal vez de alguna de sus amigas de esas cenas que hacen de vez en cuando, aunque muy en el fondo. Esa punzada de duda me taladró el pecho como un taladro mal ajustado. Lo metí en el maletero sin decir nada, porque no sabía cómo sacarlo sin que sonara a acusación, y durante todo el día en la oficina, mientras respondía correos y esquivaba reuniones inútiles. No pude dejar de darle vueltas. A las 6:30, cuando llegué a casa, Clara estaba en la cocina preparando una cena improvisada, tortilla de patatas de las que hacía deprisa y corriendo cuando no tenía ganas de cocinar de verdad. Lo cual ya me olió raro porque era martes, y los martes ella solía estar en su clase de yoga hasta las 9. ¿Qué haces aquí tan temprano?, pregunté, apoyándome en la encimera como si no me estuviera muriendo por dentro. Cancelaron la clase, no te lo dije, respondió ella, sin ni siquiera mirarme, concentrada en partir cebolla como si de ello dependiera su vida. Me obligué a sonreír, cogí una cerveza de la nevera y me senté en la mesa, preguntándome cuánto tiempo llevaba mintiéndome así. Si realmente esa sonrisa suya seguía siendo para mí o si ya era parte de un teatro que yo ni siquiera había notado. Mientras cenábamos, la conversación fue como una cuerda floja, preguntas tontas, respuestas vagas, muchas miradas al móvil que vibraba cada 5 minutos. En un momento dado, me levanté fingiendo buscar un jersey en el coche, solo para volver a mirar el maletero. Ahí seguía el sujetador. Ese trozo maldito de tela era como un recordatorio constante de que algo estaba roto y que no iba a arreglarse con una tortilla de patatas. Cuando volví a entrar en casa, Clara estaba fregando los platos, de espaldas, y por un segundo pensé en soltarlo todo ahí mismo, preguntarle de frente, exigir respuestas, pero la voz de mi padre. Ese consejo suyo que tantas veces desprecié, me vino a la cabeza: cuando dudes, no dispares primero, mira bien a quien tienes delante. Así que me limité a abrazarla por la cintura, y ella, aunque se dejó, tensó el cuerpo como quien soporta un gesto incómodo de un desconocido. Entonces lo supe. Lo supe con esa certeza que no necesita pruebas ni mensajes ni confesiones: Clara ya no era mía. ¿Estás bien?, preguntó ella sin volverse. Sí, solo estoy cansado, mentí. Nos fuimos a dormir temprano esa noche, como dos extraños que comparten cama por obligación. Mientras ella se daba la vuelta hacia su lado y enredaba los pies bajo las sábanas, yo me quedé mirando el techo, contando silenciosamente las grietas, sintiendo como si cada una fuera una fisura más en la historia que habíamos construido juntos. No dormí ni un minuto. No podía. No después de encontrar esa prueba silenciosa de que mi mundo empezaba a resquebrajarse. La mañana siguiente fue peor que la noche. Me desperté sintiendo el cuerpo pesado, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Clara ya no estaba en la cama. Escuchaba desde la cocina el sonido del cuchillo golpeando la tabla de cortar, todo igual que siempre, pero ahora no podía dejar de pensar en el sujetador escondido en el coche. Me vestí sin hacer ruido, bajé las escaleras como quien se adentra en un terreno enemigo y la vi preparando unos bocadillos para el almuerzo, su bolso tirado en una silla, su móvil brillando con notificaciones en la encimera. No lo pensé demasiado. Mientras ella metía las cosas en su mochila,
Agarré su móvil con toda la naturalidad que pude fingir y me lo llevé al baño bajo el pretexto de ducharme. Me senté en la tapa del váter con el teléfono en la mano, sintiéndome como un criminal a punto de cometer un delito que no quería cometer pero que necesitaba hacer. No tenía código de bloqueo, algo que me sorprendió. O tal vez era demasiado confiada. Entré directamente a WhatsApp y empecé a repasar los chats. Todo normal al principio, grupos de madres del colegio, compañeras de yoga, algunas amigas de la universidad. Estaba a punto de rendirme cuando vi uno que no reconocía, Álvaro Copa de Vino. El emoticono del vino tinto me dio una punzada de asco, pero abrí la conversación con las manos temblorosas. Los mensajes no dejaban espacio para dudas. Frases como cuando nos vemos otra vez, y todavía sueño con tus labios saltaban en la pantalla como bofetadas. Me sentí ridículo sentado ahí, leyendo cómo mi mujer se burlaba de mí en la intimidad con otro. Me tragué la náusea, respiré hondo varias veces, y tomé capturas de pantalla rápidas que me envié a mi propio correo electrónico para tener pruebas. Cuando terminé, apagué el móvil y lo dejé de nuevo donde estaba. Me miré en el espejo y vi una versión de mí que no reconocía, ojos hinchados, mandíbula apretada, la cara de un hombre al borde de perderlo todo. Bajé como si no hubiera pasado nada. Clara sonrió, esa sonrisa automática que antes me hacía sentir querido, ahora solo me pareció una máscara grotesca. Agarré mis llaves, murmuré un llego tarde y salí de casa sin esperar respuesta. En el coche, mientras arrancaba, sentí el sujetador bajo el asiento golpeándome como un recordatorio sucio de todo lo que había perdido sin darme cuenta. Pasé el día en el trabajo como un zombi. No atendí reuniones, no respondí correos, solo me quedé sentado en mi silla mirando la pantalla vacía del ordenador. En mi cabeza no dejaba de repetir las frases que había leído, imaginando las escenas que nunca podría borrar aunque quisiera. No sabía cómo iba a enfrentarme a ella. No sabía si quería gritarle, suplicarle explicaciones o simplemente desaparecer de su vida de una vez. Lo único que tenía claro era que esa misma noche la confrontaría, no podía seguir fingiendo que no sabía lo que sabía. Llegué a casa más tarde de lo habitual, esperando que Clara ya estuviera dormida, pero me estaba esperando en el salón, con una copa de vino en la mano, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Me saludó con un ¿qué tal el día?, que me sonó a burla. No contesté. Me senté frente a ella, saqué mi móvil y abrí las capturas de pantalla sin decir una palabra. Se las mostré una por una, viendo cómo la sonrisa desaparecía de su cara poco a poco hasta quedar reducida a una mueca de terror. ¿Qué es esto?, preguntó, como si aún pudiera negarlo. Tú dime, respondí, manteniendo la voz baja, porque el odio me subía por la garganta como fuego y si gritaba sabía que no podría parar. Ella dejó la copa en la mesa con un golpe seco. Se quedó mirándome unos segundos, como si estuviera calculando qué excusa podía colarme para salir viva de esa conversación. Finalmente suspiró y bajó la mirada. No es lo que piensas, murmuró. ¿Qué es entonces? ¿Un ejercicio de escritura creativa? ¿Una broma privada? ¿Un concurso de poesía?, pregunté, incapaz de mantener el sarcasmo fuera de mi voz. Clara se pasó una mano por el pelo, claramente buscando palabras que no sonaban sinceras ni en su propia cabeza. Fue una tontería, dijo al fin. Algo sin importancia. Solo necesitaba sentirme viva otra vez. Me reí, una carcajada hueca que sonó más triste que otra cosa.
Me levanté, incapaz de seguir viéndola ahí sentada como si hubiera chocado el coche pero creyera que podía arreglarlo con un poco de pintura. ¿Sentirte viva? ¿Y yo qué era? ¿Tu carcelero? ¿Tu castigo? Pregunté, acercándome hasta quedar frente a ella. Ella intentó alcanzarme la mano, pero la aparté como si me hubiera intentado quemar. David, por favor, susurró, los ojos empezando a llenarse de lágrimas que no me movieron ni un poco. No llores, Clara. A mí no, dije, tan tranquilo que hasta yo me sorprendí. Ella sollozó bajito, cubriéndose la cara con las manos, mientras yo me giraba hacia la puerta. No tenía ni idea de dónde iba a dormir esa noche, pero sabía que no podía quedarme allí, no después de todo. Cerré la puerta detrás de mí, escuchando aún sus llantos amortiguados, sintiendo que cada paso que daba alejándome era también un paso hacia una vida que ya no incluía mentiras, ni sujetadores ajenos, ni sonrisas falsas al otro lado de la mesa. Volví a casa 2 horas después porque, por más que quería alejarme, tenía que terminar lo que había empezado. No podía irme así, no podía cargar con la imagen de Clara llorando como si ella fuera la víctima en esta historia. La encontré en el salón, sentada en el suelo, rodeada de pañuelos arrugados, con la mirada perdida en la televisión apagada. Cerré la puerta con firmeza, no para asustarla, sino para que entendiera que esta vez no iba a haber abrazos, ni perdones improvisados, ni conversaciones que maquillasen la verdad. Me quité la chaqueta, la dejé en el perchero sin apartar la vista de ella, y me senté en el sofá, esperando que hablara primero. Cuando vio que no iba a decir nada, respiró hondo, se secó la cara con la manga del jersey y levantó la vista hacia mí con una expresión que mezclaba miedo y resignación. David, lo siento, dijo, y esas 3 palabras me resultaron tan vacías que me dieron ganas de levantarme e irme otra vez. No me importa si lo sientes, respondí, cruzándome de brazos. Quiero que me digas la verdad. Toda. Sin excusas. Ella asintió lentamente, como quien acepta una condena inevitable. Se puso de pie, acercándose unos pasos, pero no demasiado, manteniendo la distancia como si supiera que acercarse más sería peligroso. Fue un error, empezó, su voz temblorosa. Conocí a Álvaro en las clases de yoga, fue una tontería al principio, solo mensajes, bromas. No dije nada. Solo la miré fijamente, esperando a que siguiera. Después empezamos a quedar fuera de las clases. Un café, una cerveza, nada importante, continuó, enredando sus dedos nerviosamente. Hasta que, una noche, pasó lo que no debería haber pasado. ¿Cuántas veces? Pregunté, intentando no gritar. Ella tragó saliva, su rostro pálido como el papel. 3 veces, susurró. Me levanté de golpe, incapaz de mantener la calma. Caminé de un lado a otro del salón, sin saber qué hacer con las manos. La rabia me quemaba por dentro, no por las veces, sino por la desfachatez de pensar que podía arreglarlo con esa confesión a medias. ¿Y pensaba seguir mintiéndome? ¿Pensaba seguir viniendo a casa, metiéndote en nuestra cama, como si no hubieras hecho nada? Pregunté, acercándome a ella tanto que tuvo que dar un paso atrás. Tenía miedo, dijo, su voz apenas audible. ¿Miedo? Repetí, riéndome sin alegría. ¿Miedo de perder qué? ¿Una vida que ya estabas destrozando mientras fingías que todo estaba bien? No quería hacerte daño, se defendió, con lágrimas en los ojos otra vez. Ya lo hiciste, Clara.
Ya lo hiciste el primer día que decidiste contestarle a ese imbécil, escupí, sintiendo que la paciencia se me agotaba por segundos. Ella se llevó las manos a la cara, negando con la cabeza, como si no pudiera soportar la verdad de sus propios actos. No sé por qué lo hice. Me sentía vacía, invisible. Necesitaba que alguien me mirara como antes me mirabas tú. No me eches la culpa de tus decisiones, interrumpí, alzando la voz por primera vez. Yo estaba aquí. Siempre estuve aquí. ¿Y tú qué hacías? ¿Buscar a alguien más porque era más emocionante? ¿Porque era nuevo? Se dejó caer de rodillas en el suelo, sollozando de forma descontrolada. No me acerqué. No me moví. Solo la miré desde arriba, viendo cómo se derrumbaba, pero sin sentir ni una pizca de compasión. Algo dentro de mí se había roto y sabía que ya no había vuelta atrás. ¿Le quieres? Pregunté, cruzándome de brazos otra vez. Ella negó con la cabeza desesperadamente. No, claro que no. Fue solo un escape estúpido. No significa nada. ¿No significa nada? Repetí, sintiendo que cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Pues para mí significa todo. Significa que no puedo confiar en ti nunca más. Ella intentó acercarse gateando, como si pudiera arreglar algo con un gesto desesperado, pero di un paso atrás, rechazándola con la mirada. ¿Qué quieres que haga? Preguntó, con la voz rota. Nada, dije, mirando hacia la puerta. No hay nada que puedas hacer. Lo que había entre nosotros ya no existe. Me quedé en silencio un momento, sintiendo como el aire entre nosotros se hacía espeso, insoportable. No quería terminar esta conversación gritando, ni rompiendo nada, ni haciendo una escena que luego me avergonzara. No merecía más emociones. Solo merecía la verdad desnuda, cruda, irreparable. Te voy a dejar, anuncié finalmente. Esta noche duermo en el sofá. Mañana hablamos de cómo vamos a organizar esto. No quiero verte. No quiero escucharte. Clara rompió en un llanto aún más desesperado, pero ya no me importaba. La pasé de largo como si fuera invisible, agarré una manta del armario y me tumbé en el sofá, mirando al techo, sintiéndome más solo que nunca, pero también más decidido que en toda mi vida. Me desperté antes de que sonara el despertador, todavía con el cuerpo entumecido del sofá y la mente girando sin parar sobre la misma idea. No podía irme de esa casa como un cobarde. Dejando que ella siguiera con su vida como si nada, no después de todo el tiempo, el esfuerzo y la lealtad que había puesto en esa relación. Me duché sin hacer ruido, me vestí con la misma ropa de ayer y salí sin siquiera mirarla, aunque sé que estaba despierta, escuchando mis pasos con esa respiración irregular de quien tiene miedo de lo que pueda pasar. Me fui directo a un bar en el centro que abría temprano, pedí un café cargado y me senté a pensar en lo que iba a hacer. No se trataba de violencia ni de insultos baratos, no quería ser ese tipo de persona. Quería algo que la dejara exactamente como me había dejado a mí, sola, vacía, derrotada. En cuanto terminé el café, abrí el móvil y empecé a mover hilos. Primero llamé a mi amigo Jorge, que trabaja en una inmobiliaria, y le pedí ayuda para buscar un piso de alquiler inmediato, algo pequeño pero decente. No quería quedarme ni un minuto más del necesario en esa casa que ya no sentía mía. Luego mandé un mensaje a mi jefe pidiendo unos días libres por asuntos personales. Me respondió en media hora dándome el visto bueno. Todo estaba saliendo más rápido de lo que esperaba. Cuando volví a casa, Clara estaba en la cocina, sentada frente a una taza de café ya fría, con la mirada perdida en el vacío. No dije nada.
Fui directo al dormitorio, abrí el armario y empecé a llenar una maleta con lo mínimo necesario. Ropa, papeles importantes, mi portátil. Todo lo demás podía esperar. ¿Te vas?, preguntó desde la puerta, con esa voz temblorosa que antes habría despertado mi compasión. Claro que me voy, respondí sin mirarla. No pienso vivir bajo el mismo techo que tú ni un segundo más. Ella se apoyó en el marco de la puerta, como si le faltaran fuerzas para mantenerse de pie. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte sin más? ¿Tirarlo todo a la basura?, insistió, casi en un susurro. ¿A la basura?, repetí, cerrando la maleta de un golpe. Tú lo tiraste el día que decidiste abrirle las piernas a otro. Su rostro se contrajo como si la hubiera abofeteado, pero no me importó. Era la primera vez que decía en voz alta lo que realmente pensaba, y se sintió brutalmente liberador. Bajé la maleta a rastras, la metí en el coche, y conduje hasta el nuevo piso que Jorge había conseguido para mí en tiempo récord. Era pequeño, con muebles viejos, pero era mío, un espacio libre de mentiras. El primer paso estaba hecho. El siguiente era el que realmente iba a dolerle. Me pasé el resto del día organizando todo. Llamé a la compañía de teléfonos para cancelar la línea fija de casa, que estaba a mi nombre, llamé al seguro para cambiar el titular de la póliza del coche. Dejándole solo el seguro básico, fui al banco y abrí una cuenta nueva, transfiriendo todo el dinero que era únicamente mío, el que había estado guardando desde mucho antes de casarnos. Protegido legalmente bajo un contrato prematrimonial que Clara siempre había despreciado porque, según ella, éramos una pareja moderna y de confianza. Al mediodía, ya había movido más de 30.000 euros fuera de su alcance. La dejaba la casa, sí, pero sin red de seguridad. Que pagara sola la hipoteca que firmamos juntos. Que entendiera, día a día, factura a factura, lo que había significado todo lo que ahora perdía. Pero no terminé ahí. Abrí una carpeta en mi ordenador, recopilé todas las pruebas que había obtenido de su infidelidad y las envié por correo electrónico a su familia, a sus padres, a su hermano, incluso a su mejor amiga Lucía. Esa que siempre me había mirado como si yo fuera insuficiente para su querida Clara. No añadí ningún comentario, ni insultos, ni reproches. Solo adjunté los archivos y escribí en el asunto, para que sepan quién es realmente Clara. Cerré el portátil, respiré hondo y por primera vez en días, sentí que podía volver a controlar mi vida. A las 6 de la tarde recibí el primer mensaje. Era su madre. David, hijo, no sabemos qué decir. Lamentamos mucho lo que estás viviendo. No contesté. No era para menos. Al poco rato, llegaron más mensajes, algunos de amigos en común, todos ellos sorprendidos, consternados, decepcionados. La red de mentiras de Clara se deshacía como papel mojado. Cuando sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla, no contesté. Tampoco cuando llamó 5 veces más. No me interesaba escuchar sus explicaciones, sus súplicas, sus amenazas, nada. Para mí, Clara ya no existía. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama estrecha del nuevo piso, pensé en todo lo que había pasado y no sentí ni tristeza ni alegría. Solo una especie de vacío tranquilo, como si finalmente hubiese cerrado una puerta que nunca debía haber dejado abierta tanto tiempo. Clara se había buscado su propio final. Yo solo le había mostrado el camino. Pasaron 3 días sin que volviera a saber nada de Clara directamente, aunque supe de sobra que intentó localizarme por todos los medios posibles. Mensajes, llamadas, correos electrónicos que ni siquiera abrí. Me limitaba a vivir mi rutina mínima, trabajar, comer algo rápido,
dormir mal en aquella cama que apenas se quejaba de mi peso. Hasta que el viernes por la tarde, cuando estaba a punto de salir del trabajo, la vi esperándome fuera, apoyada contra su coche, con la cara desencajada, ojeras marcadas y el mismo abrigo gris que solía usar en invierno. No tenía escapatoria. Me acerqué lentamente, sin prisas, sin emociones aparentes, sabiendo que este encuentro era inevitable. David, por favor, solo necesito que me escuches unos minutos, dijo en cuanto me acerqué, su voz ronca de tanto llorar. Habla, respondí, sin invitarla a que se moviera ni a que me siguiera. Ella tragó saliva, como si cada palabra fuera un peso que tuviera que cargar. No he parado de pensar en todo esto. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, al menos déjame explicarte lo que pasó de verdad, empezó, mirándome a los ojos, como si eso pudiera salvar algo. Me crucé de brazos, esperando, sin mostrarle ningún gesto de aprobación. Lo de Álvaro fue una estupidez. Una cobardía. Me dejé llevar por una sensación estúpida de emoción, de novedad. No fue porque me faltaras tú, no fue porque me hicieras daño. Todo fue culpa mía, porque no supe valorar lo que tenía, continuó, hablando rápido, nerviosa. Eso ya lo sé, interrumpí, dejando claro que sus justificaciones me resbalaban. Ella se mordió el labio, claramente luchando por mantener la compostura. Te echo de menos, David. Echo de menos nuestra vida, nuestras conversaciones, las pequeñas cosas, dijo, dando un paso hacia mí. Di un paso atrás, dejando claro que no quería contacto físico. ¿De verdad extrañas eso o extrañas la estabilidad que yo te daba? Pregunté, sin alterar el tono. Ella bajó la mirada al suelo, como una niña atrapada en una mentira. Te extraño a ti, susurró. Negué con la cabeza. No podía creer que después de todo todavía pensara que bastaba con decir que me extrañaba para borrar todo el daño. Te he pedido el divorcio, dije sin rodeos. Ya te llegará la notificación oficial la próxima semana. Sus ojos se abrieron como platos, pero no dijo nada enseguida. Parecía que esperaba alguna clase de reacción emocional por mi parte que no pensaba darle. ¿No quieres ni intentar salvarlo? ¿Ni siquiera intentarlo una vez? Preguntó finalmente, con la voz temblando. No, respondí, corto y seco. Se tapó la boca con una mano, como si necesitara contener un gemido de dolor. ¿Ni siquiera para todo lo que vivimos juntos? Insistió, desesperada. Todo lo que vivimos juntos acabó el día que decidiste meterte en la cama con otro, dije, sin apartar la vista de ella. Clara rompió a llorar otra vez, pero esta vez ya no sentí compasión. No había ni un resquicio en mí que quisiera consolarla. Me había quedado vacío de todo eso. De cariño, de pena, de ternura. Lo siento, David. Te juro que me arrepiento cada segundo, sollozó, cubriéndose el rostro. No me importa tu arrepentimiento. No cambia nada. No cambia que cuando más confiaba en ti, me traicionaste como si no valiera nada, dije, sin moverme un centímetro. Ella levantó la cabeza de golpe, con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido. ¿Me odias?, preguntó, como si eso fuera lo único que le importaba. No. Para odiarte tendría que importarme todavía lo suficiente. Y ya no, respondí, mirándola directamente a los ojos. Se quedó allí de pie, derrotada, sabiendo que ya no había vuelta atrás, que no había palabras que pudieran arreglar lo que había destruido. Miré el reloj. No quería pasar un segundo más de lo necesario en su presencia. Te deseo suerte, Clara. De verdad, dije, girándome para irme. David,
me llamó una última vez. Me giré apenas, esperando algo digno. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque sea en silencio, murmuró. No contesté. Solo asentí levemente, por pura educación, y me alejé caminando hasta mi coche, sintiendo que cerraba otro capítulo sin necesidad de drama, sin necesidad de más explicaciones. Lo que habíamos tenido ya no existía. Lo que venía después era únicamente mío. Han pasado 3 meses desde la última vez que vi a Clara frente a frente. Firmamos los papeles del divorcio en una notaría pequeña en el centro de Valencia, cada uno acompañado de su propio abogado, sin cruzar más palabras de las estrictamente necesarias. No hubo escenas, ni gritos, ni lágrimas, solo 2 personas que una vez compartieron un proyecto de vida y ahora solo compartían el silencio incómodo de quienes ya no tienen absolutamente nada que decirse. Salí de la notaría primero, sin mirar atrás, y subí al coche con una sensación extraña, como si toda la presión acumulada en el pecho durante meses finalmente se disipara. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia, solo un cansancio profundo que me arrastró a casa y me hizo dormir durante horas como no lo hacía desde que empezó todo. Los primeros días después del divorcio fueron raros. No sabría cómo describirlos de otra manera. Me levantaba por inercia, iba al trabajo, volvía al piso de alquiler que había empezado a arreglar poco a poco, ponía algo sencillo de cenar y me tumbaba en el sofá sin hacer nada. No me apetecía salir, no me apetecía hablar con nadie. No quería escuchar consejos, ni palabras de ánimo, ni mucho menos frases vacías como el tiempo cura todo porque sabía que no era cierto. No era cuestión de tiempo, era cuestión de aceptar que la vida que había construido durante más de 10 años había terminado y que no había marcha atrás. Una tarde de sábado, mientras organizaba cajas que todavía no había desempaquetado, encontré una carpeta con fotos antiguas. Al principio dudé si abrirla, pero lo hice. Vi fotos de viajes, de cumpleaños, de días normales en los que parecía que éramos felices. Me quedé mirando esas imágenes durante un rato largo, no con nostalgia, sino con una especie de curiosidad distante, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Cerré la carpeta y la guardé en el fondo del armario sin pensarlo mucho. No tenía sentido seguir arrastrando recuerdos que ya no me pertenecían. Poco a poco, empecé a recuperar parte de la vida que había dejado de lado. Volví a salir a correr los domingos por la mañana, retomé contactos con amigos a los que había dejado de ver porque Clara no lo soportaba. Me apunté a un curso de fotografía que siempre había querido hacer pero que nunca encontré el momento adecuado para hacerlo. No voy a decir que todo era perfecto, ni que cada día era una victoria, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada decisión que tomaba era realmente mía. Una tarde, después de una clase de fotografía, me senté en una terraza a tomar una cerveza solo. Mientras revisaba las fotos que había sacado, vi a una pareja joven discutiendo en la mesa de al lado. Ella hablaba rápido, nerviosa, él escuchaba con los brazos cruzados, con esa mirada que conocía bien, la de quien ya sabe que la conversación no va a cambiar nada. Me obligué a apartar la vista, concentrarme en mi cerveza y en mis fotos, porque no quería volver a caer en la trampa de analizar la vida de otros ni de comparar sus miserias con las mías. El camarero me trajo otra cerveza sin que yo la pidiera, cortesía de una mujer sentada a unas mesas de distancia. Era una mujer de unos 30 y tantos, de cabello castaño claro, que me sonrió con una naturalidad desarmante. Dudé unos segundos, pero al final levanté mi vaso en señal de agradecimiento. No fui a hablar con ella. No aquella noche. No estaba preparado para eso y no quería engañarme pensando que lo estaba. Pero en el camino de regreso a casa me di cuenta de que ya no sentía rencor, ni rabia, ni necesidad de demostrar nada a nadie.
Clara era parte de mi pasado, una parte que había terminado de la peor manera, sí, pero que también me había enseñado algo que antes ignoraba, que nunca más iba a quedarme donde no me valoraran. Que no iba a aceptar migajas emocionales por miedo a estar solo. Hoy, mientras escribo esto, podría decir que no soy la misma persona que hace unos meses. No porque haya cambiado radicalmente, sino porque ya no me aferro a lo que duele. Aprendí a ver las cosas como son, sin adornos, sin excusas, sin esperar finales felices donde no los hay. Clara no es una villana de película ni yo soy un mártir. Fue una historia que se rompió porque uno de los dos dejó de cuidar lo que teníamos. Ella eligió su camino y yo elegí el mío. No hay más. No sé qué vendrá después. No tengo prisa en descubrirlo. Me basta saber que cada paso que doy ahora es mío y que ya no necesito justificarme ante nadie para vivir la vida como quiero. Y si algún día vuelvo a encontrar a alguien con quien compartir algo real, lo haré sabiendo que no me conformaré con menos de lo que merezco. Y si no pasa, tampoco pasa nada. Estoy en paz. Finalmente.